Buenos días, doctor Palacios. Mi nombre es Nilton Roberto Díaz Vera y le voy a hablar sobre las enfermedades infecciosas y transmisibles tropicales y lo que sería FOD, que es una fiebre de origen desconocido. Bueno, para empezar debemos de tener un concepto claro, que ¿qué es una enfermedad infecciosa o transmisible? Una enfermedad infecciosa es lo que sería una enfermedad causada por transmisión de un agente infeccioso, ya sea humano o un animal que esté infectado, a un huésped susceptible, ya sea de forma directa o indirecta. Ahora, para que este proceso se dé a cabo, tenemos tres puntos necesarios, lo que sería el agente causal, el medio ambiente y el huésped. Bueno, el agente causal lo que va a hacer es que va a hacer la entrada y va a desarrollar lo que sería el agente infeccioso dentro del huésped. Y tengamos en cuenta que no toda infección va a causar una enfermedad clínica. El medio ambiente va a ser como que por dónde se transmite, como la cadena de transmisión. Este medio ambiente lo podemos dividir, por ejemplo, en físico, que sería el aire, el agua, la radiación. Química serían las sustancias químicas, los metales. Y en sociocultural también en lo que sería la alimentación, la higiene, el sueño. Alimentación, por ejemplo, por la bacteria, la salmonela. Y el huésped va a proporcionar lo que sería el lugar adecuado para que el agente infeccioso crezca y se pueda reproducir. Ya, el agente infeccioso va a depender de varios puntos también, como son la patogenicidad, la virulencia, la infectividad y la dosis infectiva. La patogenicidad va a ser la capacidad para producir enfermedad a lo que sería un huésped susceptible. La virulencia va a ser la capacidad del organismo para producir daño severo o alto en una persona afectada. La infectividad, la capacidad del agente para invadir y producir infección al huésped, ya sea dañarla o que a este le dé una enfermedad. Ya, y la dosis infectiva va a ser la cantidad necesaria para provocar la infección en el huésped susceptible. El huésped también va a depender de algunos puntos, como son la susceptibilidad, la resistencia, la inmunidad, la vacunación. En lo que sería la susceptibilidad, va a ser la falta de resistencia que tiene a dicha enfermedad. La resistencia va a ser el mecanismo de defensa que hace que el huésped rechace a la enfermedad. Y la inmunidad, inmunidad hay dos tipos, innata y adquirida. Y la adquirida se divide en lo que sería la directa y la pasiva. Pasiva tenemos ejemplos, por ejemplo, los vectores. Recordemos que la inmunidad innata es la inmunidad con la que naces. La adquirida es después del nacimiento, como la misma palabra lo dice, va a adquirirla después. Y lo que sería la vacunación va a ser la administración del agente infeccioso, vivo, modificado, microorganismos muertos o lo que sería inactivos. Bueno, para que todo este proceso de agente, medio ambiente y huésped se dé, va a haber una forma de transmisión. ¿Y cuál serían estas formas? Sería la transmisión directa y la transmisión indirecta. La transmisión directa, tenemos ejemplos, por ejemplo, el contacto de mano, del entorno, los besos, las relaciones sexuales, partos, los procedimientos quirúrgicos, la lactancia, el embarazo. Y la indirecta tenemos, por ejemplo, a los que sean los vectores, a través de jeringas, por alimentos y el agua. Bueno, hablamos ahora de la fiebre de origen desconocido o también llamado FOD. Para entrar a saber lo que es, qué es una FOD, debemos saber, por ejemplo, qué es fiebre. Y tenemos que la fiebre es el aumento de la temperatura corporal por encima de los valores normales. En la temperatura axilar tenemos que sería mayor a 37 grados centígrados, la temperatura bucal 37,2. Recordemos que febrícula es
menor a 37 grados centígrados. ¿Qué es hipertermia? Hipertermia es el aumento incontrolado de la temperatura mayor a 40 grados centígrados. Bueno, ahora con esto tenemos que en 1961 Fox se definió como la temperatura mayor de 38,3 grados centígrados en varias mediciones, más de 3 semanas de duración y una de hospitalización. Al avanzar en 1991, también se sumó a que, que no debería haber diagnóstico tras 3 días de estudio. Esta se clasifica en clásica, neutropénica, nosocomial y pacientes con VIH. Todas tienen algo en común, que su temperatura va a ser mayor de 38,3 grados centígrados. La clásica va a durar de mayor a 3 semanas y hay una evaluación médica de 3 días al menos en el hospital. La neutropénica, lo que la diferencia es que el paciente hospitalizado mayor de 24 horas, al momento del ingreso, no tuvo fiebre. Y la nosocomial, lo que la diferencia es que va a tener un recuento de neutrófilos menor o igual a 500. Y los pacientes de VIH, lo que lo diferencia es que va a tener confirmada la enfermedad de VIH. La FOD clásica se va a dar por infecciones, neoplasias, inflamaciones misceláneas, por fármacos. Neoplasias como linfomas, carcinomas, sarcomas. Infecciones como la tuberculosis, el VIH, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus. Las inflamatorias como la vasculitis, las enfermedades de estilo del adulto. Misceláneas como sarcoidosis, tiroiditis, las enfermedades de Crohn. Y fármacos, por ejemplo, los que siempre están por esta fiebre van a ser las penicilinas, las sulfamidas, las cefalosporinas. El tratamiento, hay tratamiento, pero si en verdad es de origen crónico, si en verdad lo necesita, tratamiento empírico, un diagnóstico, ya que tengamos un diagnóstico de por qué se da esto, tenemos por ejemplo la tuberculosis, se debe aplicar lo que serían los tuberculostáticos, las poliomialgias reumáticas, los esteroides, la enfermedad de estilo del adulto, el ácido acetil salicílico o los antiinflamatorios no esteroides, la fiebre mediterránea familiar, lo que sería la colchicina. Y en pruebas diagnósticas, por ejemplo, lo vamos a dividir en 3 líneas. La primera línea vamos a tener hemogramas con extensión periféricas, bioquímicas, autoinmunidad, urocultivos, hemocultivos. En la segunda línea, las técnicas isotópicas, técnicas de imágenes como las ecodoppler. La tercera línea, técnicas de imagen como el enema opaco, angiografías, biopsias, las paroscopías. Gracias.